Hoy nos encontramos en la serie Adviento y estamos viendo de cerca lo milagroso del reino de Dios. Y la semana pasada estuvimos explorando el milagro del Salvador, vida eterna y libertad del poder del pecado que comienza desde aquí y ahora. Y antes de hablarles del episodio de hoy, tengo que dejarles saber que hice un error en el orden del mensaje. Hoy, según la secuencia que yo mismo había comunicado hace varias semanas atrás, hoy se supone que predicáramos del santificador. Y yo preparé el mensaje del sanador, lo envié y los equipos de oración me dijeron: pastor, cometiste un error. Bueno, en realidad fue Cindia la primera que me lo dijo. Y la secuencia de los eventos fue una semana de mucho trabajo, muchas reuniones, trabajo final para entregar del seminario y muchas cosas a las que se le puede atribuir ese error de preparar el mensaje que no me tocaba hoy. Y después en oración yo le dije: Señor, preparo el mensaje del santificador como para eso del jueves. Y yo sentía que Dios me estaba diciendo: no, predícalo. Y en ese momento pensé: ok, hay personas que necesitan escuchar ese mensaje precisamente hoy, el milagro del sanador. Pero justo antes de prepararme para subir, sentía que el Espíritu Santo me decía: no, quien tiene que escucharlo eres tú. Quien tiene que ser ministrado por ese mensaje de sanidad eres tú. Y en obediencia, entonces nos adentramos en el tema que genera más preguntas, más dolor y más confusión que cualquier otro. El milagro del sanador. Porque si soy honesto, este es el mensaje que más difícil se me hace predicar acerca de las cualidades de Jesús. Porque no estamos hablando de algo abstracto. Hablamos de una madre con cáncer, un hijo con cáncer. Hablamos de un diagnóstico que pudiste haber recibido la semana pasada, quizás hace una hora. Del hijo que nació con una condición, de la enfermedad que se llevó a alguien a quien amabas, a alguien por quien oraste. Y cuando la sanidad no vino, o no por lo menos de la manera que pensaban, quizás te quedaste con preguntas que no te atreves a hacer en voz alta, pero que siguen dándote vueltas en tu cabeza. ¿Dios realmente sana? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Me faltó fe? Y en medio de todas esas tensiones, de la realidad de un mundo caído donde hay muerte, la gente se enferma y pasan cosas terribles, hoy exploramos lo que la Escritura enseña sobre el milagro del sanador. Y te adelanto algo, es el tema que más difícil se me hace predicar, pero es lo que encontramos en las Escrituras acerca del sanador. Es más hermoso, más amplio y más esperanzador que podamos leer en el Evangelio. La porción bíblica que vamos a estar usando hoy se encuentra en Marcos capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Y me gustaría
que nos pongamos de pie para leerla juntos. Marcos capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, lee de la siguiente manera. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida se corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Y mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en camilla justo delante de Jesús, y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más difícil, decirle al paralítico tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alabando a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Inclinemos nuestro rostro. Espíritu Santo, si hay un domingo en el que te necesitamos más que nunca, es hoy que hablamos del milagro de la sanidad. Ven y haz lo que tú sabes hacer. Y déjanos igual de atónitos, igual de perplejos, igual de asombrados que la multitud que tuvo el privilegio de ver a Jesús en acción. Que podamos decir definitivamente: Dios estuvo con nosotros y Dios hizo el milagro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero que se imaginen la escena: una casa en Capernaum y Jesús está adentro predicando. Esa casa está tan llena que no cabe una persona más. La gente afuera, amontonada en la puerta, mirando por las ventanas. Y entonces llegan 4 hombres cargando a su amigo paralítico en una camilla. Estos amigos tenían un objetivo claro: llevar a su amigo a Jesús para que lo sanara. Habían escuchado las historias, lo más seguro. Estaban convencidos de que si lograban ponerlo al frente de Jesús, su amigo caminaría. Pero al llegar allí se dieron cuenta que no podían entrar. La multitud era impenetrable. Así que hicieron: subieron al techo, lo abrieron y bajaron a su amigo por un hueco. Piensen esto. Estos hombres estaban tan convencidos de que Jesús podía sanar que su fe los llevó a destruir propiedad privada. Esa es fe arriesgada. Fe que no acepta un no como respuesta. Y
Y aquí viene lo fascinante. El paralítico llega al frente de Jesús. Todos esperan lo obvio, que Jesús lo sane, que haga el milagro físico que vinieron a ver. Pero Jesús hace algo inesperado. Vemos en el verso 5 que Jesús, al ver la fe de ellos, de sus amigos, le dice al paralítico entonces: hijo mío, tus pecados son perdonados. Perdón de pecados. ¿Qué tiene que ver el perdón con la parálisis? Los amigos definitivamente no habían pasado por todo ese problema para que Jesús les perdonara los pecados. Lo trajeron para que caminara. La multitud no estaba esperando una declaración teológica sobre el perdón. Estaban esperando un milagro visible. Pero Jesús, antes de sanar el cuerpo, sanó el alma. Y ahí está el primer punto que debemos entender cuando se trata de experimentar el milagro de la sanidad, de entrar en relación con el milagroso sanador. Y es que necesitamos sanidad, pero muchas veces no sabemos cuál es prioridad. Vivimos en una cultura obsesionada con el cuerpo. Hacemos dietas, vamos al gimnasio, tomamos suplementos, nos hacemos chequeos médicos y todo eso está bien. Debemos cuidar el cuerpo que Dios nos dio, pero creo que a veces somos, o por lo menos yo soy más intencional en invertir en la salud de nuestro cuerpo que en la salud de nuestra alma. Y Jesús, pienso que con ese acto nos está diciendo algo muy, muy poderoso, y es que hay algo más urgente que la parálisis física. Hay algo más profundo que tu enfermedad física. Y se trata de un problema en tu alma que necesitas atención primero. Así que si nos preguntamos por qué Jesús perdonó primero y sanó después, es porque hay algo importante en ese orden, en esa prioridad. Jesús definitivamente tenía el poder y la autoridad para hacerlo en el orden que le diera la gana, pero escogió intencionalmente atender el alma antes que el cuerpo. La semana pasada hablamos del milagro del Salvador y discutimos el pecado como un poder operante, una fuerza que entró al mundo y corrompió toda la creación, y la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, todo esto es consecuencia del pecado del mundo. Ahora bien, esto no significa, escúchame bien, esto no significa que tu enfermedad, que mi enfermedad es causada por algún pecado específico que cometiste. Jesús rechazó esa idea. Cuando los discípulos preguntaron sobre un ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Jesús les respondió: ni él ni sus padres. De modo que no estoy diciendo que el cáncer o tu cáncer o el cáncer de la persona que conoce se debe a que pecó y por eso lo tiene. Eso es mala teología y ha causado muchísimo daño a través de la historia. Lo que sí estoy diciendo es que la enfermedad existe porque el pecado entró al mundo. Y mientras el pecado siga
como poder operante dominando la vida de una persona, ninguna sanidad física será suficiente. Piénsalo bien. ¿De qué sirve un cuerpo sano y un alma esclavizada? Aquellos que logramos vencer los pronósticos de estimado de vida, podremos llegar a los 100 años. Y piense que quizás llegamos allí con la salud perfecta. Vivir 100 años con mucha salud y morir eternamente perdido. ¿De qué vale? Puedes morir mañana con un cuerpo enfermo y despertar donde no hay más dolor. Lázaro es el ejemplo perfecto. Jesús lo resucita, un milagro poderosísimo, pero Lázaro vuelve a morir. La sanidad física, incluso la resurrección, fue temporal. La sanidad del alma, en cambio, es eterna. Por eso es que Jesús le da prioridad al alma, le da prioridad al perdón de pecados. No porque la sanidad física no importe, porque claramente sí era importante para Jesús. Aquí vemos que él luego sana al paralítico y sanó a muchísimas personas. Pero hay una sanidad más urgente que necesitamos todos nosotros, más profunda, una sanidad eterna. Por eso quiero que prestes atención al siguiente pensamiento. Y es que cuando se trata del milagro del sanador, la sanidad física nunca debe ser prioridad sobre la sanidad del alma. Y esto, mis hermanos, es liberador porque significa que aunque no recibas la sanidad física instantánea que has pedido, aunque tu cuerpo siga enfermo, aunque el diagnóstico no cambie, puedes tener la sanidad más importante asegurada. Tu alma puede estar completamente sana, completamente perdonada, completamente reconciliada con Dios, mientras tu cuerpo todavía lucha con la enfermedad. Y esa sanidad del alma nadie te la puede quitar. Continuemos con los próximos versos. Porque algunos, al ver esto, al escuchar que Jesús perdona los pecados de aquel paralítico, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Eso es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y tenían razón en esa última oración. Solo Dios puede perdonar pecados. Si yo, el pastor Sammy, te dice tus pecados son perdonados, déjenme decirle que eso no significa nada. Yo no tengo autoridad para perdonar tus pecados contra Dios. Sería una blasfemia que yo pretendiera tener ese poder. Así que cuando Jesús dice tus pecados son perdonados, está haciendo una declaración enorme. Está reclamando una autoridad divina que nadie más puede tener. Y eso Jesús lo sabe. Sabe exactamente lo que están pensando. Por eso le hace una pregunta muy reveladora, una pregunta brillante, una pregunta que va directo al alma. ¿Qué es más fácil?
decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. ¿Cuál es más fácil de decir? Bueno, en mi caso, que no tengo la autoridad de Jesús, ambas son igual de fáciles de decir. Cualquiera puede pronunciar esas palabras, pero solo una de ellas se puede verificar inmediatamente. Si yo digo tus pecados son perdonados, ¿cómo los compruebas? No puedes, porque es invisible, es espiritual. No hay manera de verificarlo al momento. Pero si digo, levántate y camina a un paralítico y el hombre no se levanta, quedé como un mentiroso. Mis hermanos, la sanidad física es verificable, es visible, es innegable. Así que Jesús les dice en el próximo verso: les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, mirando al paralítico, dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y lo que Jesús está haciendo en ese momento es conectando dos cosas poderosas. Está usando la sanidad física como evidencia de su autoridad espiritual. Está diciendo, en otras palabras: ¿no me creen que yo tengo autoridad para perdonar pecados? Pues miren esto. Y sana al paralítico instantáneamente. En otras palabras, Jesús usa la sanidad para evidenciar su autoridad sobre el pecado. Y esto nos establece algo crucial en el milagro de la sanidad. Jesús puede sanar porque puede perdonar. Su autoridad sobre la enfermedad viene por su autoridad sobre el pecado. Mis hermanos, Jesús no es simplemente un curandero. No es que Jesús tenía una porción del don de la sanidad más grande. No era un sanador con poderes místicos. Es el Señor que tiene autoridad sobre todo lo que está roto en la creación. Comenzando por el pecado, que es la raíz de todo lo demás. Por eso Jesús es el único que puede sanar completamente. Porque es el único que puede atacar el problema físico, pero el problema de raíz, el pecado. Ahora quiero compartirles algo que me ayudó a ampliar mi comprensión del milagro del sanador. Porque por mucho tiempo había reducido la sanidad divina a un solo escenario, la sanidad instantánea y sobrenatural. Y cuando esto no ocurría, asumía que Dios no sanó, que algo falló, que quizás no tuve la suficiente fe. Pero la Escritura nos muestra que el milagro de la sanidad opera en 3 tiempos. Y los 3 son obra de Dios. Y los 3 requieren fe. Y los 3 son milagrosos. Y la primera es la sanidad ahora. Dios interviniendo inmediatamente. Y este es el escenario que todos conocemos y esperamos. Es lo que le pasó con el paralítico. Jesús habló, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando. Fue instantáneo, sobrenatural, innegable para los que estaban allí. Y este tipo de sanidad sigue ocurriendo hoy.
Dios sigue interviniendo de manera instantánea y sobrenatural. Lo hemos visto, hemos orado por esas peticiones. Estamos orando por peticiones ahora mismo. Y algunos de nosotros lo hemos experimentado. Hemos visto cómo Dios nos ha sanado instantáneamente. Y la Escritura nos exhorta a continuar orando con fe, esperando por ese tipo de milagros. Así que no te avergüences de pedirle a Dios sanidad inmediata. No es falta de madurez espiritual. Querer que Dios intervenga ahora y quite la dolencia que te está afectando. El paralítico quería caminar ese día. Por eso pasaron por todo ese problema. Él no quería caminar un mes después. Pero, y este pero es muy importante, la sanidad ahora no es la única sanidad milagrosa que existe. En la palabra podemos ver la segunda, la sanidad eventual. Dios sanando a través de un proceso. Y este es el escenario que muchas veces no reconocemos como un milagro. En esta sociedad, en este tiempo postcristiano, postmoderno, no reconocemos la sanidad eventual como un milagro, pero lo es. La sanidad que viene a través de un tratamiento médico. La recuperación gradual de una cirugía. La sanidad emocional que ocurre en consejería, en comunidad, en tiempo expuesto consistente a la palabra. La restauración de un matrimonio o de una relación que tomó años de trabajo intencional para que fuera sanada. En Marcos 8, Jesús se encuentra con un ciego y lo sana en el pueblo llamado Betsaida. Le pone saliva en los ojos, una de las sanidades más awkward de la historia. Le pone las manos y le pregunta, ¿puedes ver algo? Y el hombre responde, veo a gente, pero me parecen árboles caminando. Veo cosas borrosas, veo sombras. Así que Jesús vuelve a ponerle las manos y entonces eventualmente ve con claridad. ¿Por qué? Porque Jesús, con todo el poder en el universo, sanó en 2 etapas a este hombre ciego. Pudo hacerlo instantáneamente, lo hizo en muchas otras ocasiones. Pero escogió hacerlo gradualmente y no sabemos exactamente por qué. Pero sí sabemos esto, que esa sanidad progresiva también fue obra de Jesús. De modo que cuando el médico te da un diagnóstico favorable después de meses de tratamiento, eso es Dios sanando eventualmente. Cuando finalmente puedes hablar del trauma sin derrumbarte, eso es Dios sanando a través del proceso. Cuando la relación rota comienza a restaurarse, eso es Dios sanando eventualmente. No podemos despreciar la sanidad que viene como parte del proceso. No es menos milagrosa porque toma más tiempo en ocurrir. Y no desprecies tampoco los medios que Dios usa. He escuchado, si toman medicamentos es porque no confías en Dios. Y eso es otra herejía peligrosa que ha hecho mucho daño. Mis hermanos, Lucas era médico. Y Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino para tu estómago, un remedio medicinal de esa época.
El mismo Dios que sana sobrenaturalmente también creó la sabiduría en la ciencia médica. Y rechazar la medicina en nombre de la fe no es la fe bíblica. Es presunción. Tenemos la sanidad ahora, la sanidad eventual. Y la número 3, la sanidad eterna. No habrá más dolor. Y este es el tercer escenario. Y es el que garantiza que ningún hijo de Dios se queda sin sanidad. Apocalipsis 21:4 nos da la promesa final. Él, Jesús, le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. La realidad es que hay condiciones, hay enfermedades de las cuales nunca seremos sanados de este lado de la eternidad. Hay condiciones que nos toca cargar hasta ver a Jesús cara a cara. Hay santos fieles, personas, hombres y mujeres de fe profunda que murieron de cáncer, de enfermedades degenerativas, de condiciones que ninguna oración pareció cambiar. Y podemos pensar entonces, pues significa eso que Dios nos sanó. Y esto fue lo que me ayudó a comprender la profundidad del milagro de la sanidad. La respuesta es no. Significa que Dios lo sanará completamente, perfectamente, eternamente en la resurrección de los santos. Esa condición que parece que se te quedó agarrada y no te suelta. Es la condición que permitirá hacer realidad la promesa de que un día vas a ver cara a cara a Jesús y Él va a secar tus lágrimas. Y existiremos en un lugar donde no hay más dolor. Pablo tenía un aguijón en la carne. 3 veces en 3 temporadas pidió que Dios se lo quitara. Y la respuesta del Espíritu Santo fue muy impactante. Fue una verdad profunda que todos nosotros podemos usar. Mi gracia es suficiente para ti. Gracias. Pablo no fue sanado de este lado de la eternidad de esa condición, pero está sano ahora mismo en la eternidad. Y esa sanidad eterna no es el premio de consolación para los que no tuvieron suficiente fe. Es la promesa garantizada para todo hijo, para toda hija de Dios. Y quizás alguien escuche esto y piense, no es esto, pastor, eso suena bonito, pero no es esto una excusa para justificar que Dios nos sana de inmediato. Y yo creo que es una pregunta justa. Pero la contestación corta es no. La sanidad eterna no es el plan B o el plan C cuando el plan A falla. Siempre
fue parte del plan. Y diría yo, siempre ha sido la prioridad en el plan. Piénsalo bien, si la sanidad inmediata fuera el único milagro válido, todos los apóstoles fallaron. Primero, Pedro, que murió crucificado. Pablo fue decapitado. Esteban fue apedreado. ¿Significa eso que les faltó fe? Por supuesto que no. Ellos entendían algo, que a veces el dolor y la angustia y la frustración de la enfermedad nos hace olvidar, y es que esta vida no es el final de la historia. Este lado de la eternidad no es lo que hay solamente. Ahora bien, reconocer esa sanidad eterna no significa que dejamos de pedir sanidad ahora. Jesús sanó en el ahora. Y Santiago nos instruye a orar por los enfermos. Eso quiere decir que como iglesia debemos seguir creyendo y pidiendo por esa sanidad milagrosa de la hora. Lo que significa que cuando la sanidad inmediata no viene, después de orar, después de creer, no tenemos que vivir en derrota o en duda sobre la bondad de Dios, porque hay una sanidad que no puede fallar. El error es pensar que solo la sanidad inmediata es milagrosa, porque como les dije, los 3 escenarios, ahora, eventualmente y en la eternidad, son milagrosos. Son obra de Dios. Los 3 requieren fe. Los 3 son el milagro de la sanidad. Ahora, creo que tenemos que hablar un poco de la fe, porque este es el punto donde algunos seguimos heridos por la mala enseñanza acerca de tienes que tener más fe. En el verso 5, muy claramente, se dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Noten algo bien importante de eso. Y es que Jesús ve la fe de ellos, los 4 amigos, y sanó al paralítico. La fe de los amigos beneficia al enfermo. Y si había alguien que pudo haber tenido un poquito menos de fe en ese grupo de 4, es el que ha vivido paralítico toda su vida. Y sabe que al despertarse mañana puede ser la misma historia del resto de su vida. Seguir atado, confinado a aquella camilla. Pero la fe comunitaria importa. Esto significa que no tienes que cargar sola, el peso de creer por tu sanidad. La iglesia puede creer contigo, y cuando te falte fe, la iglesia puede tener fe por ti. Pero esto me lleva a hacerme una pregunta difícil. ¿Por qué Jesús, al ver la fe de ellos, entonces hace el milagro? Y la pregunta que me viene a la mente es: ¿la falta de fe puede impedir la sanidad? Y esto me llevó a Marcos 6, cuando Jesús regresa a Nazaret, su pueblo natal, y queda registrado en el verso 5,
y 6. Y debido a la incredulidad de ellos en Nazaret, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Este es el único lugar en la Biblia donde está escrito Jesús no pudo. Y la razón que podemos leer a simple vista era la incredulidad. ¿Qué hacemos con esto? Lo primero es reconocer que la incredulidad que está hablando el evangelista aquí era una incredulidad colectiva. De la misma manera que la incredulidad, que la fe colectiva de los amigos del paralítico ayudó, la incredulidad colectiva, el cinismo, fue lo que llevó a Jesús a no hacer milagros. Y esa incredulidad no se trata de la duda honesta. Nazaret conocía a Jesús como el hijo del carpintero y no podían aceptar de que el hijo del carpintero fuera algo más. Pero si continuamos leyendo lo segundo, aún así Jesús sanó a algunos. Incluso en ese ambiente hubo quienes sí creyeron. Y tercero, y esto es crucial, la fe que Jesús honra no tiene que ser perfecta. En Marcos 9 vemos a un padre desesperado que le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y Jesús le pregunta, ¿cómo que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Y el Padre dice una de las oraciones más poderosas y más honestas en la Biblia. Le dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Fe imperfecta. Fe mezclada con duda. ¿Y qué hace Jesús? Él no lo regaña, no le dice, pues entonces regresa y la asignación es que cuando tengas más fe regresas donde mí. No. Jesús sana a su hijo. Y en esa sanidad sana la incredulidad de su padre. Mis hermanos, la incredulidad que impide no es la duda honesta del que quiere creer pero está luchando. Es el rechazo activo, el cinismo, el corazón cerrado que dice, eso no es posible. Antes de ni siquiera pedirlo. Si tu fe es perfecta, pues imperfecta, debo decir. Si luchas con la duda, quiero darte la bienvenida oficial a la Iglesia Teópolis. Aquí se reúnen todos los de fe imperfecta. Aquí nos reunimos. Porque la mía también es imperfecta. Pero una fe imperfecta que se acerca a Jesús pidiendo ayuda a mi incredulidad es infinitamente mejor que una incredulidad que se aleja de Jesús. Así que tenemos que contestarnos. La manera práctica de este mensaje es cómo podemos experimentar el milagro del sanador aquí y ahora. Para aquellos
están tomando nota, la herramienta número 1 es: la sanidad del alma es prioridad. Si queremos experimentar completamente el milagro del sanador en nuestras vidas, tenemos que saber que si hay pecado no confesado en tu vida, si hay áreas donde el pecado sigue siendo tu amo, atiende eso primero. No porque Dios no pueda sanar tu cuerpo mientras tu alma está enferma, porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Pero porque la sanidad del alma es mucho más urgente que cualquier sanidad física. La semana pasada hablamos específicamente de varias herramientas: la confesión explícita, la exposición a la palabra, la dependencia del Espíritu Santo, la transformación de los deseos y la vida en comunidad, rindiendo cuentas. Esas mismas herramientas posicionan tu alma para sanidad. Y la herramienta número 2 es la siguiente. Una vez que atiendes tu necesidad de sanidad del alma, sigue orando por sanidad física. No te rindas. No dejes que las decepciones pasadas te roben de la fe para seguir pidiendo. Y si te encuentras en ese lugar donde ya la fe no te da lo suficiente como para pedir, acércate a alguien que pueda prestarte un poco de la de ellos. Santiago 5, 14 al 15 es claro. Algunos de ustedes están enfermos, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Eso no ha cambiado. Dios sigue sanando. De modo que te exhorto a que sigas pidiendo. Y quizás has orado ya una vez y no pasó nada, pues ora otra vez. Quizás oraron por ti y la condición empeoró. Sigue orando. El padre del endemoniado tuvo que traer a su hijo a Jesús después que sus discípulos fallaron. Él no se rindió y Jesús honró su persistencia. Presta atención al siguiente pensamiento, y es que la oración por sanidad no es un boleto de lotería que usas una vez y si no ganas, se acabó. Es una conversación continua con un padre que escucha. La herramienta número 3 es: amplía tu definición de milagro. Cuando el tratamiento del médico funciona, dale gloria a Dios. Él sanó eventualmente. Cuando después de meses de terapia finalmente puedes dormir sin pesadillas, reconoce la mano de Dios. Cuando la relación que estaba destruida comienza a restaurarse poco a poco, celebra el milagro en el proceso. Con el tiempo he aprendido que no todo milagro viene con música de fondo y escalofríos. No todos los milagros vienen con se me pararon los pelos. A veces los milagros vienen con una receta médica que funciona. A veces se ve como un consejero que dice las palabras correctas. A veces se ve como un amigo que aparece
en el momento exacto para darte palabras de aliento, para abrazarte. Dios usa los medios. Así que no desprecies los medios de Dios. La herramienta número 4 para aquellos que están tomando nota: descansa en la promesa eterna. Si estás luchando con una condición que no ha cambiado a pesar de años de oración, escucha esto: no has sido olvidada, no has sido olvidado, no te faltó fe, no hiciste algo mal. Llegará un día donde no habrá más dolor. Esta promesa es tan tuya como la de cualquier persona que fue instantáneamente sanada. La única diferencia es el tiempo, no el amor de Dios hacia ti. Tu condición, escúchame bien, hay alguien que tiene que escuchar esto. Precisamente viniendo de mí. Tu condición no descalifica tu llamado. Tu enfermedad no disminuye tu valor. De hecho, se convierte en la plataforma donde la gracia, el poder de la gracia de Dios se manifiesta en todo su esplendor. Y la herramienta número 5 es: no cargues culpa que no te corresponde. Si perdiste a alguien que amabas, si oraste y no vino la sanidad que esperabas, eso definitivamente no es tu culpa. Vivimos en un mundo caído donde la enfermedad y la muerte todavía existen. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. Y si Jesús lloró ante la muerte, nosotros también podemos llorar. Nuestro dolor es válido. Nuestra fe no está en duda. Y la vergüenza, en este caso, es una herramienta del enemigo para mantenernos paralizados, para que nos desanimemos de seguir orando por el milagro. Lo que nos lleva a la herramienta más crucial, es la número 6. Ora con otros. No hay manera de mantenernos consistentes pidiendo por sanidad si no cultivamos la fe de continuar orando por otros. El paralítico fue sanado por la fe de sus amigos. No dice la fe de él, es la fe de ellos. No fuimos diseñados para cargar enfermedades solos. Así que si hay algo en tu cuerpo, en tus emociones, en tus relaciones que necesita sanidad, pide oración. Llama a alguien de confianza y permite que la fe de tu comunidad te sostenga cuando la tuya flaquea. Por eso quiero terminar con la cita central del mensaje de hoy. La sanidad hoy, en el proceso o en la eternidad, son 3 milagros, un sanador, y ningún hijo se queda sin sanar. Quiero ser honesto contigo porque no sé en qué tiempo Dios va a obrar en tu vida. Quizás sea hoy en sanidad inmediata. Quizás será en medio de un proceso. O quizás tendrás que esperar al otro lado de la eternidad. Pero lo que sí sé es lo siguiente: Dios sana.
Y ninguna de sus sanidades es menos milagrosa que la otra. Así que voy a pedirle a los ancianos que pasen al frente para hacer lo que Santiago nos pide que hagamos en obediencia. Algunos de ustedes están enfermos. Algunos de ustedes tienen problemas emocionales. Algunos de ustedes necesitan que Jesús les sane de incredulidad. Que llame a los ancianos de la iglesia, que vengan y oren por él o por ella. Lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si hay algo que tu cuerpo necesita sanidad, pasa al frente. Un diagnóstico, un dolor crónico, una condición sin resolver, pasa al frente. Si hay algo en tus emociones, depresión, ansiedad, trauma, pasa al frente. Si hay algo en tus relaciones, un matrimonio fracturado, una relación rota con tu hijo, pasa al frente. Y tu fe no tiene que ser la perfecta. Puedes venir con creo, pero ayuda a mi incredulidad. Los ancianos van a ungirte con aceite y orar por ti. No sabemos el tiempo de Dios, pero sí sabemos su carácter. Así que en cualquier área que estén necesitando, te invito a pasar al frente ahora mismo.